Bueno, a través de este libro de Samuel, el primer libro de Samuel, podemos entender que las cosas de Dios son con cierta razón siempre. Tiene una razón del por qué las cosas se llevan a cabo. Y precisamente una de las cosas en las cuales nosotros tenemos que tener conciencia es que todo pasa con un propósito y todo tiene una razón del por qué suceden las cosas. Muchas veces, ¿verdad? Nos hemos preguntado, oye Señor, pero ¿por qué si yo he tratado de buscar tu rostro? Señor, ¿por qué me pasa esto si pues de alguna manera estoy haciendo las cosas bien? Pero algo precisamente que tenemos que hacer es cuestionar la manera en cómo vamos a Dios. Tenemos que cuestionarnos a nivel personal como hijos de Dios. Señor, ¿no te estoy ofendiendo? ¿Hay algo mal en mí que está pasando en lo cual necesito arrepentirme y cambiar mis pensamientos? Y creo que esto fue lo que impactó, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Esto que estoy diciendo fue lo que no hicieron. No se arrepintieron, sino que siguieron haciendo sus propios objetivos. Siguieron haciendo, en pocas palabras, su voluntad. Y eso despertó en Dios también su justicia. La justicia de Dios fue despertada a causa de la falta de actitud correcta de parte del pueblo de Israel. Hemos visto que los fariseos destruyeron, si quisiéramos decirlo de esta manera, al pueblo de Israel a través de la muerte de sus hombres. Pero creo que no solo esto fue destruido en Israel, sino que fueron destruidas en este proceso que Dios tuvo que realizar como de una depuración, de una santificación hacia su pueblo. También fueron depurados estos pensamientos que tenían los que quedaron del pueblo de Israel. Ellos tuvieron que darse cuenta que Dios ya no estaba con ellos y dijeron, entonces sí estamos mal. Entonces necesitamos cambiar nuestra postura, necesitamos cambiar nuestra forma de pensar, necesitamos escuchar de parte de Dios qué hacer de ahora en adelante. Un proceso de depuración. No solamente Dios lo hizo a través de la muerte de 34,000 hombres de Israel, no, sino también depuró y destruyó a los filisteos. Pero no obstante, esto es algo que podemos ver físicamente, que así pasó, es la historia, es una historia real, no es algo ficticio, es una historia que pasó. Pero también lo que sucedió en Israel fue el que se dieron cuenta de sus malos caminos. Tuvieron que arrepentirse a la fuerza a causa de lo que les aconteció. Se dieron cuenta. Aún, ¿verdad? La depuración duró tanto tiempo más. Primero 7 meses, ¿verdad? Allí en el capítulo 6 de Primera de Samuel dice que estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Pero también los filisteos ya no aguantaron, ¿verdad?, la depuración del Señor. Y vemos cómo murieron en ese entonces aproximadamente 54,000 personas de los filisteos. Pero también en Israel hubo una depuración espiritual, hermanos.
hubo una limpieza espiritual. Dice la Escritura, ¿verdad? Que en el capítulo 7, hermanos, dice, iniciando el capítulo 7, versículo 1, dice, vinieron los de Kiriath Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Por fin empezaron a entender que lo primero que se tiene que hacer es santificarse, ¿verdad? Nosotros también tenemos que hacer y llevar a cabo esa parte, ¿verdad? Necesitamos santificar nuestra vida constantemente. Cambiar nuestros pensamientos no quiere decir sustituirlo por otros, no. Sí, necesitamos cambiarlos, pero ¿de acuerdo a qué? A lo que dice la Escritura. Para poder estar en la presencia de Dios. Este es el significado de lo que acabamos de leer. El significado de que al estar en la presencia de Dios, porque el arca representaba la presencia de Dios, ¿verdad? Eleazar tuvo que ser santificado, dice, para que guardara el arca. Nosotros también. Acuérdense que cuando creímos en Jesús, el Espíritu de Dios vino ¿a dónde? A morar en nuestro espíritu. La presencia de Dios, al estar en nosotros, es requerido que nosotros santifiquemos nuestra vida. Y lo dice también el Nuevo Testamento, ¿verdad? Miren, allá en 1 Corintios, vamos a 1 Corintios. 1 Corintios, por favor, capítulo 3. Lo dice de una manera muy congruente. Vamos a los versículos 13. Dice así: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, en este siglo hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría del mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos, dice. Así que ninguno se gloríe en los hombres, en los pensamientos del hombre, dice. Porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Pero si se dan cuenta, la manera en cómo maneja las cosas Pablo es que en la mente, la sabiduría, dice. ¿Qué tiene que ver la sabiduría de este mundo? Pues es la sabiduría de este mundo que entorpece nuestra santidad ante Dios. Es la sabiduría de este mundo, la inteligencia del hombre muchas veces entorpece los planes de Dios. Y Dios se molesta, por supuesto. Por eso nosotros tenemos que cambiar nuestra mente por la mente de Cristo, como bien lo dice la Escritura también. Necesitamos entender entonces que la sabiduría de Dios
nos trae santificación. Nos trae esa paz que necesitamos, tú y yo. Necesitamos del Señor, ¿verdad? Amén. Muy bien. Vamos a seguir allá en 1 Samuel, capítulo 7. Dice así la Escritura, versículo 3. Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad de entre vosotros los dioses extranjeros y las hartastes. Y los ídolos, ¿verdad? Dirigid vuestro corazón a Jehová y servirle solo a Él, y Él os librará de manos de los filisteos. O sea, el asunto aquí más importante es entender que el objetivo de Dios es que colaboremos con Él. Más como sus hijos ahora, ¿verdad? En Cristo Jesús necesitamos apartar de nosotros los ídolos. Hay muchas cosas que pueden ser nuestros ídolos y necesitamos, ¿verdad?, hacerlos a un lado. Pero solamente también lo podemos hacer, a través de la oración, en ponernos en las manos de Dios, para que Dios trabaje en nuestra vida y Dios nos permita, ¿verdad?, hacer siempre lo que Él nos manda, su voluntad. Muy bien, vamos a seguir leyendo, por favor. Allá en el versículo número 4, 1 Samuel 7:4, dice así: entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Muy bien. Ahí es donde Samuel ya toma la batuta, ¿verdad? Ahí es donde Samuel está empezando a dirigir al pueblo de Dios, conforme a lo que Dios, a lo que Dios quería que hiciera. Por eso vemos el comentario que dice, primero dice: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, primero arrepiéntanse, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servir, y os librará de la mano de los filisteos. Sí, pero no solamente de la mano de los filisteos, sino de las manos de ellos mismos. Ellos tenían que arrepentirse. Ellos tenían que cambiar, ¿verdad?, sus corazones. Por eso es que está hablando de que si os volvéis, ¿verdad?, de todo vuestro corazón. Y hace la observación: y solo a Él servir, y os librará, ¿verdad? Qué importante fue esto. Y Él, como representante, ¿verdad?, de Dios, Él iba a orar para que nuevamente tuvieran esta relación entre el Padre, nuestro Padre Celestial, y su pueblo. Ahora nosotros somos su pueblo. Por eso es tan importante que nosotros pongamos suma importancia en nuestra vida, en nuestra relación con Dios. Dios quiere que tú y que yo tengamos una relación perfecta con el Padre. Dios quiere que tengamos una relación perfecta con nuestro Señor, con Él, ¿verdad?
¿Cómo lo vamos a hacer? Quitando de nosotros lo que hemos puesto como prioridad. Nuestras prioridades. Pero sobre todo, la primera debe de ser Dios. No debe de ser otra cosa. No suplantemos el lugar que solamente le corresponde a Dios. Porque para Él le es idolatría, hermanos. El primer lugar siempre debe de tenerlo nuestro Señor. Siempre. Si tenemos nosotros el trabajo, si tenemos nosotros otra persona, aún nuestra esposa, nuestro esposo, es peligroso, hermanos. Necesitamos poner en primer lugar siempre al Señor siempre. Y de ahí podemos ir viendo, ¿no? Cuántas cosas pueden ser nuestros dioses. Porque no estamos hablando solamente de algo que podemos ver, no. Como en ese caso Astarot, no. No, puede ser cualquier cosa que no vemos, algo subjetivo, ¿no? Que busquemos, que queramos. Versículo 8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Pero fíjense, quiero leer el versículo 7. Dice: cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. ¿Cuál era el temor de los hebreos? Que podían perder nuevamente una batalla, que podían perder la vida, ¿verdad? En pocas palabras. Y por eso tuvieron miedo. Versículo 9. Entonces, y dijo Samuel, y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. O sea, nosotros, hermanos, necesitamos ser escuchados por Dios. Antes era Samuel, antes era Moisés, antes era, puede ser Elías, puede ser Josué, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos la oportunidad y el privilegio de hablar al Padre. ¿A través de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos ponernos a los pies de nuestro Padre Celestial. ¿A través de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Hágalo, hermano. Hagámoslo como parte de nuestra vida cotidiana, diaria. Hablemos con Dios. Pongámonos a cuentas con Dios. Mira, Señor, estoy haciendo mal. Mira, Señor, he hecho cosas que no están bien y por eso te quiero pedir perdón, Señor. Quiero confesar mis pecados. O mi pecado, ¿verdad? Este pecado no lo puedo dejar. Ayúdame a dejarlo en el nombre de Jesús. Pídaselo al Padre y Él lo hará. Por eso aquí dice, en este versículo 9 dice: y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. ¿Verdad? En este caso, ¿quién es el cordero? En este tiempo de la iglesia, el cordero es nuestro Señor Jesucristo. Es a través de nuestro Señor Jesucristo que nosotros podemos ir al Padre y podemos ser oídos por Él. Muy importante punto. Necesitas ser escuchado por Dios. Versículo 10. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Algo que tenemos que entender, hermanos, es que cuando hay un temor, esa causa, ¿verdad?, de que no hay una certeza, un respaldo, una seguridad. Necesitamos estar seguros de que Dios es nuestro respaldo.
Necesitamos estar seguros de que Dios nos respalda, de que Dios nos ayuda, de que Dios nos impulsa. Busquemos siempre en que el Señor esté atrás de nosotros y que nosotros estemos bien a cuentas ante Dios. A veces les comento a algunos hermanos, si ustedes dicen que no han pecado, díganle a Dios, Señor, si hay algo que no me acuerdo, hay algo que yo no sé, pero mi conciencia a veces me señala, pídale perdón a Dios. Señor, es un pecado que no entiendo, pero perdóname, Señor, para que podamos descansar en Dios nuevamente. Y el Señor nos perdona y nos da esa paz que tanto necesitamos. Saliendo los hijos de Israel de Mizpa, versículo 11, siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso en Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Necesitamos estar conscientes, seguros, ¿verdad?, de que Dios nos respalda. Necesitamos estar conscientes y seguros de que Dios está a nuestro lado. Porque es la manera en la cual, ¿verdad?, Dios se levanta. Si eres respaldado por Dios, Dios nos bendice y Dios nos dirige. Nuestro Dios es un Dios real, un Dios veraz, un Dios que tiene todas las cosas en sus manos, un soberano, el único Dios soberano. Déjenme orar por este tiempo de este mensaje. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y que Dios obre, sea su respaldo siempre. Oremos. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu amor, por todas tus bendiciones. Te pedimos que nos permitas seguir adelante, caminando firmes en tu voluntad, Señor. Permítenos siempre hacer tu voluntad, que tú seas glorificado en todas las áreas de nuestras vidas. Te damos muchas gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nosotros. Que tu presencia esté siempre en nosotros. Como decía una persona, que el arca llegue al tabernáculo donde debe de estar. Así somos nosotros. Que el arca, que tu presencia, Señor, esté en cada uno de nosotros como tus hijos. Pero no solamente que esté por estar, Señor, sino que esté de tal manera, Padre Santo, que tú seas el que dirijas cada una de nuestras vidas. Que este tabernáculo que somos nosotros, somos el cuerpo, ahora somos cuerpo de ti, Señor. Somos el tabernáculo tuyo, donde tú habitas. Permítenos hacerlo y que permanezca de manera santificada, Señor. Que tú te glorifiques a través de nuestras vidas. Y Padre Santo, te damos muchas gracias por este día, por este tiempo. A ti sea toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.